Buen día, jóvenes. Esta es la lección número 20, Método científico y procesos básicos de la ciencia, de la asignatura de Ciencias Naturales de séptimo grado, del Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres. De la siguiente imagen podemos hacernos las preguntas: ¿qué podemos observar? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cómo podríamos saber qué es lo que sucede? ¿Cómo puedo evidenciar científicamente este fenómeno? La mayor parte de estas preguntas las podríamos contestar haciendo investigación científica. La ciencia emplea el método científico con el objetivo de descubrir e interpretar el mundo que nos rodea. Su finalidad es obtener conocimientos y soluciones a los problemas científicos. Tiene sus bases en la experiencia, auxiliándose de la matemática, la lógica y el razonamiento a fin de incrementar el conocimiento. Con ello aumenta nuestro bienestar. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos que permiten explicar hechos o fenómenos naturales. Constituye la base para generar conocimiento científico mediante la investigación científica. Además, está constituido de pasos o etapas que producen a la obtención de nuevos conocimientos científicos. Pasos o etapas del método científico. La primera es planteamiento del problema. Consiste en la delimitación precisa y clara de lo que queremos investigar. Para ello hacemos uso de la observación, que revela hechos o fenómenos que pueden ser percibidos por los sentidos. Ejemplo, la caída libre entre dos objetos de diferente masa. Segundo paso, en la hipótesis. Se define como una opinión o suposición que permite explicar una pregunta. Al realizar una investigación podemos formular las hipótesis que sean necesarias. Posteriormente, estas tienen que ser rechazadas o confirmadas. Ejemplo, podemos expresar que el objeto con mayor peso caería más rápido. Experimentación. Nos permite reproducir y observar varias veces el fenómeno en estudio, modificando las circunstancias que se consideren pertinentes. Ejemplo, realizar varias veces la caída de los objetos para ir confirmando las hipótesis. Análisis de resultados. Esta etapa permite comprobar si las hipótesis planteadas eran verdaderas o falsas. Una vez que experimentamos los resultados obtenidos, se reflejan en tablas y gráficos para comunicar la información. Teoría. Es una declaración total o parcial verdadera que ha sido verificada a través de la experimentación. Y el último paso son las conclusiones. En esta etapa es donde los datos recolectados avalan las hipótesis que serán confirmadas. Pero si la pregunta no se demuestra, se regresa a la segunda fase, que son donde están las hipótesis, y se propone una nueva hipótesis que sea coherente para dar solución al problema en estudio. Pasos o etapas del método científico, ¿verdad? Entonces tenemos el planteamiento del problema, lo número 1, luego las hipótesis, experimentación, análisis de resultados, la teoría y por último las conclusiones. Recordando que si en las conclusiones no verificamos nuestra hipótesis o no son correctas, pues nos vamos nuevamente a la segunda etapa, es donde volveríamos a redactar nuestras hipótesis. También hay que recordar que el planteamiento del problema generalmente lo podemos expresar como pregunta, ¿verdad? O varias preguntas con respecto al fenómeno en estudio. Procesos básicos del método científico. Tenemos la observación, clasificación, medición y comunicación. Observación. Es un proceso que permite obtener información acerca de los objetos, hechos o fenómenos que pueden ser percibidos por los sentidos. Cuando observamos, percibimos colores, olores, tamaños, sonidos, texturas y sabores.
Es la parte más importante de la investigación científica. Esta etapa debe ser realizada con objetividad sin estar influenciada por opiniones y emociones de quien la realiza. Observando esta imagen, miramos que hay una científica en el laboratorio observando la reacción de nitrato de plata, fase experimental del método científico. Características de la observación. Las características que tenemos es sistemática, específica, objetiva, precisa, verificable y que requiere de tiempo, ¿verdad? Recuerden, sistemática porque lleva un orden, específica porque se delimita exclusivamente al estudio de un fenómeno. Objetiva porque no va a incurrir a ningún tipo de emoción de parte del investigador. Precisa porque busca dar datos que sean exactos. Verificable porque se puede comprobar a través de diferentes estudios u otros científicos que lo puedan hacer. Y de tiempo porque hay que dedicarle mucho tiempo al proceso. Tipos de observación. Tenemos las observaciones cualitativas, que estas pues se auxilian de los órganos sensoriales, ¿verdad? Teniendo características que podemos percibir y que no son cuantificables a través de números. En este caso podemos ver que la figura es un cubo, que es liso, grande y color rojo. Luego tenemos la observación cuantitativa, la cual es la que podemos realizar a través de cantidades numéricas. Por ejemplo, miramos aquí en la probeta que hay 700 mililitros de una sustancia. Luego tenemos la observación estática, que no manifiesta ningún tipo de cambio o alteración mientras tiene suceso el fenómeno en estudio. Por ejemplo, la masa del objeto que se deja caer. La masa no va a cambiar, ¿verdad? Entonces es una observación estática. Tenemos observación de cambio, tipo de observación de cambio, que es la que esta sí se da una alteración mientras tiene suceso el fenómeno en estudio. El ejemplo que nos da la imagen es la semilla cuando esta se siembra y pues al final obtenemos una planta. Los procesos básicos del método científico no hay que olvidarlos. Observar, medir, clasificar, comunicar. En resumen, observar es percibir de manera clara y detallada lo que ocurre en el entorno por medio de los órganos sensoriales o instrumentos especiales como el microscopio, telescopio u otros. La observación puede ser cuantitativa o cualitativa y se refiere a objetos o fenómenos. Medir los datos que aportan la observación, observaciones cuantitativas, se comparan con unidades de medida determinadas. Así, se puede medir el peso, la masa, la longitud, entre otros. Clasificar es agrupar objetos o hechos de acuerdo a sus propiedades o características. Y por último, comunicar. Los científicos transmiten lo que descubrieron de modo que no se emplee tiempo o recursos en investigar problemas que ya están resueltos. Asimismo, los resultados deben ser comunicados, generalmente en revistas científicas, en páginas web de revistas o universidades, entre otros lugares aprobados o que evidencia investigación o trabajo científico. La ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento. Palabras de Albert Einstein. Que pasen un feliz día todos.